Agradezco a todo el equipo de la Universidad Nacional por este liderazgo y por hacernos partícipes de este evento y de ver la gestión del riesgo desde un contexto institucional, pero también quiero enfocar esta presentación acerca de ese talón de Aquiles que tenemos en materia de gestión del riesgo y es nosotros como ciudadanos. Esa parte que le hace falta a la gestión del riesgo de que nos reconozcamos como actores del sistema como tal. Entonces quisiera iniciar, por favor, recordando, pues bueno, ya vimos algunos de estos conceptos que tenemos, que los vimos con la doctora Carolina. Dale, por favor, que tiene varias. Porfa, otra más y otra más. En lo que recordábamos de los conceptos de amenaza, vulnerabilidad, riesgo. Hay uno que no siempre usamos, no siempre reconocemos y es la susceptibilidad. Y es esa predisposición de los sistemas naturales para que ocurra un fenómeno amenazante. Cuando pasó el huracán Iota, a mí me causó mucha curiosidad, yo soy meteoróloga, y me causó mucha curiosidad que en muchos periódicos e inclusive en algunas instancias académicas la gente decía, pero es que esto nunca ha pasado, esto es ya un efecto neto del cambio climático, como si nunca hubiesen estado estos tipos de fenómenos. Cuando miramos nosotros cuáles son esas características intrínsecas del Caribe y cuáles son esos fenómenos propios de la región, pues los ciclones tropicales nos han acompañado desde siempre. Obviamente hay unas dinámicas que se van muy probablemente a intensificar en términos de la duración, frecuencia y otros, digamos, como elementos característicos, pero me parecía muy curioso. Y de hecho, nos pasó recientemente con el huracán, me olvidé el nombre en ese momento, me desconcentré. En Estados Unidos el año pasado, uno de los huracanes que fue llamado como el huracán del siglo, no, golpeó a los Estados Unidos por la parte de Tampa, bueno, no fue otro, ya me acuerdo mientras les cuento. El año pasado, justamente. ¿Elin? ¿Sería Elena? Bueno, puede ser, no me acuerdo en ese momento. Me acuerdo que me pareció muy curioso ver a alguien del Centro Nacional de Huracán diciendo esto nunca lo habíamos visto antes, cuando en el 2022 tuvieron un huracán que fue inclusive muchísimo más intenso, Ian, con una marejada de tormenta. Tal vez alguno de ustedes haya visto esas imágenes de esa marejada retirándose el mar casi como si fuera un tsunami y devolviéndolo a la costa de los Estados Unidos. Entonces hay un tema también de percepción de los fenómenos y si no son recurrentes o si pasa algún tiempo, pues pensamos que no son propios de la región. Entonces la susceptibilidad, la evaluación de la susceptibilidad de esas características que son propias de los ecosistemas para que se den algunos de esos fenómenos es muy importante. Evidentemente, bueno, ya hablamos de la amenaza, de la vulnerabilidad, que dijimos que es multidimensional, como lo mencionaba la doctora Carolina, desde el punto de vista físico puede ser más fácil, medible, ¿cierto? Cómo puede verse afectado un medio, ¿cierto? Pero hay otras dimensiones que son un poco más complejas en esa medición de la vulnerabilidad, como lo son la parte económica, social e inclusive institucional, que aquí viene como una fractura a veces de toda esa reglamentación que tenemos en materia de gestión de riesgo, que si bien es bastante fuerte, pues nosotros lo que estamos viendo es que las entidades territoriales a veces no son lo suficientemente fuertes. Y también existe allí una fragilidad de la parte institucional, a veces en esa codependencia que tenemos de los niveles superiores, de si no puedo yo atender las emergencias, atender al conocimiento de la gestión del riesgo, a los procesos de resiliencia, etcétera, etcétera,
pues entonces acudo a mi nivel superior o ya al nivel nacional. Y eso pues ha creado una dependencia fuerte en materia de gestión del riesgo por parte de las diferentes entidades territoriales que a la hora de materializarse el riesgo o la ocurrencia del desastre, pues nos deja altamente limitados y nos genera otra cascada de problemáticas aún mayores. Por favor. Milton, gracias. Sí, con Milton me pareció muy curioso porque Milton fue curioso, generó una marejada como de 1,5 metros, pero la marejada de Ian 2022 fue de casi 5 metros y tuvo unos efectos un poco más grandes que me pareció siempre un poco curioso. En un lapso de 2 años se le olvidó prácticamente a toda la Florida un poco como todos esos efectos. Pues claro, cuando nos pasó a nosotros con Iota, pues llevábamos casi 4 años sin tener efectos ni siquiera indirectos de fenómenos ciclónicos, entonces pues eso es una también falsa percepción y se nos olvida de esas características que se requieren, que son propias para que ocurran los eventos. Aquí pues obviamente hablamos de ciclones tropicales, pero nos pasa también al interior del país, ¿no? Vemos una ladera y se nos olvida que hace parte de esa naturaleza, esos movimientos en masa, hacen parte de esa dinámica natural y de unos sistemas que además todavía están en crecimiento, en construcción y que son todavía más jóvenes, ¿no? Como por mencionar otros ejemplos. Algunos de los eventos amenazantes que hemos reconocido en el Caribe, que son los que de mayor afectación y que aparte de nombrarlos, pues ya hay unos procesos mucho más robustos de conocimiento, pero que todavía nos falta trabajar en el tema de los umbrales, de los detonantes. Sabemos que están las inundaciones, pero nos falta saber con qué nivel de precipitación yo ya tengo mi inundación. Entonces aquí hemos hablado del monitoreo muchas veces, de la importancia de alertar, pero ¿en qué momento alertamos? Estamos dependiendo normalmente de esos sistemas de alerta de orden nacional y pues nosotros desde el orden nacional no podemos ver todos los detalles del territorio en particular. Desde el centro del país, además como opera nuestro sistema en toda la institucionalidad, ¿cierto? Es un poco complejo y a veces también desde la parte personal muchos no conocen fuera de esa zona del interior del país, del centro, entonces comprender las amenazas y comprender esos eventos a veces también es difícil a pesar de que haya un conocimiento técnico. Entonces, sabemos cuáles son esas amenazas, pero sabemos que tenemos que trabajar mucho más en el tema de los umbrales para reconocer en qué momento me empiezan a afectar ya particularmente. Y eso solamente se puede hacer desde el orden territorial y desde el orden particular de cada una de las regiones. Si bien la isla, por ejemplo, aquí de San Andrés es un área pequeña, pues aún así ustedes pueden ver unas diferencias grandes en esos fenómenos que los amenazan. Cada uno va a tener un nivel de detonante de los diferentes eventos. No todos se inundan. Algunos inclusive, y aquí también habrá que hacer otra diferenciación, aparte de los fenómenos naturales, el tema de esa creciente vulnerabilidad que nosotros estamos creando, a veces una vulnerabilidad física por falta de estructuras, ¿cierto? De infraestructura física, de diseño de acueductos, de alcantarillados que sean suficientes y que estén diseñados para las condiciones físicas de nuestro lugar. ¿Listo? Entonces vamos por favor a la siguiente. Ya lo mencionaban los panelistas anteriores, y es que no podemos seguir viendo a las amenazas de una forma individual. Definitivamente las amenazas son multi-amenazas realmente. Quizás el mejor ejemplo son los ciclones tropicales, porque son eventos de interacción océano-atmósfera desde su punto de vista física. Sabemos que tienen que ver con la temperatura superficial del mar, con la inestabilidad atmosférica, que nos genera unas afectaciones en términos de la presión, del viento, del oleaje, de la marejada de tormenta, de esas bandas nubosas y sus precipitaciones,
pero ellos también pueden detonar otros eventos que tienen origen en estas condiciones hidrometeorológicas. Inundaciones, flujos torrenciales, deslizamientos, ¿cierto? Erosión costera, pero no solamente otros eventos de origen hidrometeorológico, sino también eventos tecnológicos, por ejemplo, el rompimiento de una presa, la falla estructural de un puente. Entonces, tenemos que empezar a reconocer no solamente que existe la amenaza, sino qué haríamos si esta amenaza me detona un enjambre de amenazas. Entonces, con el tema de los ciclones tropicales, quizás es el ejemplo más claro, porque y después de Iota, que como lo mencionaban anteriormente, ha sido un ejercicio de gran aprendizaje, hemos empezado a pensar, bueno, si tenemos estas condiciones, ¿qué más puede ocurrir? En el 2023, inclusive, en la región de La Guajira, estuvimos a esto de que tuviéramos prácticamente el desborde de una presa en La Guajira. Estábamos bajo unas condiciones, digamos que propias de la temporada lluviosa, muy fuertes, y que tuvimos además una actividad ciclónica importante que ayudó a aportar a esas condiciones. Entonces también los riesgos tecnológicos vamos a tener que incluirlos dentro de esos posibles detonantes y esas multiamenazas que se nos pueden generar. Entonces tenemos un trabajo que realizar desde todos los órdenes. Obviamente desde el orden nacional trabajamos una parte, pero desde el orden territorial ustedes son las personas que saben a qué están expuestos, qué es lo que ustedes cuál es el fenómeno por el cual ustedes pueden estar siendo más afectados. A veces parece que actuáramos un poco como niños, ¿no? Los niños tienden a moverse sin esa concepción del peligro. Cuando hay un adulto, pues es más fácil uno, hermano, te vas a pegar con esta mesa, te vas a resbalar aquí. Entonces yo creo que nos toca como volver a esa concepción inicial de qué me puede afectar, porque somos nosotros los que conocemos nuestro entorno inmediato. Vamos, por favor. Entonces, recordando que la gestión del riesgo es un proceso, ¿cierto? Que abarca muchas dimensiones, ¿cierto? Es un proceso social, es lo primero que tenemos que entender. No es una competencia estatal de orden centralista, sino que tiene que ver con todas las instancias, desde el ciudadano de a pie hasta las instancias no solamente de primer orden nacional, sino de orden inclusive internacional, ¿cierto? Que tienen unos subprocesos que hacen que eso sea exitoso. El conocimiento, el primer subproceso. Entonces, desde cada una de las áreas de conocimiento hay un aporte importante desde el orden social, desde el orden técnico, ¿cierto? Reconocer cómo funcionan esas amenazas, cómo las empezamos a mapear, a caracterizar, a encontrar cómo varían en el tiempo, en el espacio, pues es lo que nos va a ayudar a tomar las decisiones, ¿cierto? Y ya el proceso de la reducción del riesgo, sí, la reducción de la vulnerabilidad y de la exposición. ¿Cómo podemos nosotros compartir un espacio terrestre y pensar que no vamos a estar expuestos a las amenazas? Hoy por hoy se habla bastante de la resiliencia, del desplazamiento climático, de mucha terminología, pero se nos olvida que tenemos que aprender a vivir por los fenómenos, a adaptarnos y a sacar también provecho de ellos, ¿no? Siempre estamos pensando de pronto en el huracán como el fenómeno que es nocivo, el deslizamiento, pero pues todas estas dinámicas tienen una razón de ser en esta dinámica natural de la Tierra. Entonces, tenemos que también empezar a ver cuáles pueden ser esos potenciales aprovechamientos que podemos tener de esos eventos. Por ejemplo, la época de temporada de lluvias aquí en San Andrés y Providencia no solamente depende de la parte de los ciclónicos, sino también de las zonas tropicales, de la zona amazónica, de Centroamérica, pero tenemos un periodo que es seco. Entonces, ¿cómo planeamos bajo ese conocimiento para
que la gente tenga el suministro de agua de forma continua. Entonces es como yo aprovecho ese conocimiento también en pro, o sea, la gestión del riesgo también no es solamente la prevención del desastre, sino también cómo yo aprovecho esas amenazas que en algún momento estoy por en esa línea, sino también cómo yo gestiono esas amenazas en favor de la comunidad, desde el territorio. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues contribuir a la seguridad y al bienestar social. Entonces, yo no puedo decir que yo hago solamente gestión del riesgo en época de lluvias, en época de huracanes. Yo también tengo una cara opuesta. Ustedes en 2024 inicios tuvieron en la isla de Providencia digamos, una prolongada temporada seca, con una buena cantidad de incendios forestales. Entonces, como después de venir de unas épocas bastante húmedas, con una dinámica bastante activa de ciclones tropicales, llegamos a el otro extremo. Entonces, ¿qué nos faltó? Planeación, básicamente. Nos faltó planeación y un mejor conocimiento de ese potencial que teníamos en los meses de lluvia para poder gestionar también cosas. Bueno, aquí la identificación de los escenarios de riesgo a veces lo dejamos solamente como ese orden institucional, ¿no? Entonces, queremos que la academia, los institutos de universidad, como el DICI, como el ANIMAR, ¿cierto? Se encarguen de eso. Pero nosotros también somos actores de este a nivel, digamos, de ciudadanos, somos actores que podemos identificar, caracterizar los fenómenos y esos escenarios de riesgo, y tenemos seguramente mucho más que aportar que convivimos con esos fenómenos abiertos. Eso es muy importante aquí. Obviamente, dentro de este proceso de conocimiento también hay algo muy importante, que es la comunicación del riesgo. Con eso quisiera comunicarles algo muy de orden personal. Ya les conté que era meteoróloga, pero era meteoróloga sobre todo de pronóstico, ¿cierto? Y a veces cuando estamos en la oficina, nosotros decimos, bueno, tengo mi producto, lo hago con la rigurosidad del caso, pero a veces nuestro trabajo técnico le falta es cómo le llega a las comunidades. ¿Cómo hago que el tomador de decisiones entienda esa información? Desde la Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales hemos vivido en los últimos años esa interacción y con cuántos ustedes hemos trabajado y cómo hacemos que esa información, que si bien debe guardar la rigurosidad técnica, cómo le debe llegar a todos los ciudadanos, al pie, al tomador de decisiones, a la entidad territorial, al científico, que sea útil. Porque estamos llenos de mucha información de estudios que a veces no se tienen simplemente. Entonces cuesta incorporarlos a esos instrumentos de planificación, a esos planes de acción. Entonces aquí hay un tema también bien importante que hay que trabajar, y la única forma de trabajar también exitosamente es mancomunadamente con ustedes, con el territorio. Ustedes nos entienden nuestro lenguaje técnico. Si yo, pues como ahora lo explicaba el profesor Osorio, si yo les digo que Providencia principalmente se inundó por oleaje y no por marejada de tormenta, ¿ustedes realmente encuentran esa diferencia técnica o simplemente dicen, no, yo inundé y punto? No es más. Entonces, es también cómo le estamos comunicando esa información a la gente. Y la única forma, como les digo, de ser exitosos, obviamente trabajar con los profesionales del caso, pero también con ustedes, para saber si realmente nos están entendiendo. Obviamente, pues el tema del monitoreo es muy importante, pero adicional al monitoreo es empezar ya a hablar de esos umbrales detonantes de los servicios. ¿Con qué yo realmente tengo afectación? Normalmente hablamos con unas palabras que son diferenciales para cada uno. Yo puedo decir, no, es que está lloviendo mucho, pero es que yo soy de Bogotá. Y realmente en Bogotá, pues no es que llueva mucho, realmente comparado con San Andrés, cuando llueve,
¿cierto? Con Cartagena en su temporada lluviosa, llueve mucho más que Bogotá. Y la parte de percepción, pues es diferente, que es mucho, que es poco. Realmente, eso en la práctica tenemos que irlo monitoreando. Y ustedes, por el monitoreo con los umbrales, nos pueden ayudar a que nosotros podamos definir una mejor terminología para ello. Obviamente, pues aquí ya está todo el tema de reducción del riesgo, donde tenemos ya todo lo que tiene que ver con la intervención prospectiva de riesgo, toda esa planeación con el conocimiento de estas amenazas, todas esas acciones dentro de la reducción de la vulnerabilidad, de la exposición, de todo lo que tiene que ver con la resiliencia, la adaptación y todos estos procesos que también son un nivel, por supuesto, adicional, y la parte pues, correctiva, que es lo que uno no quisiera, ¿no? Y pues todo esto se hace con plan. Y normalmente se nos olvida. Y hemos hablado de toda la protección financiera y de toda esa reserva que tienen que hacer los municipios, que tienen que hacer los departamentos, que tienen que hacer la nación para que haya una emergencia, pero eso en la realidad es también cuesta. Y esto debería también extenderse a nosotros, el ser precavidos para una emergencia que se impone. ¿Listo? Y bueno, por supuesto, el tema de manejo de desastres, que es un universo entero y que uno no quisiera, ya si nosotros abordáramos de forma correcta los procesos de conocimiento y de reducción, pues tendríamos una mejor respuesta a la hora de manejo de eso. Y aquí, pues, todos los instrumentos de planeación, pues, son obviamente claves para la ejecución. Entonces, bueno, una evaluación holística del riesgo, como mencionaba anteriormente, pues, desde el punto de vista de ese análisis de la amenaza, la susceptibilidad, dependiendo de la amenaza, pues habrá una susceptibilidad física, pero efectivamente hay una fragilidad que tiene muchos tópicos, que tiene muchos aristas ambientales, ecosistémicas, sociales, de orden público, etcétera, etcétera, que no dependen estrictamente de la amenaza. Y que obviamente aquí hay que hacer un mayor trabajo. Alguien me decía en la isla de Providencia que si tenía que sugerir algo al proceso de gestión del riesgo, era la fragilidad psicológica. Y post huracán muchas personas no quieren hablar del tema por lo que eso les recuerda. Y eso hace parte de esa vulnerabilidad que desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo también ya se está empezando a implementar, a hacer los acompañamientos debidos no solamente a la persona que ha sufrido el evento como tal, sino a quienes lo atienden, que es también un tema bastante importante. Entonces, aquí viene, en caso de una emergencia, ustedes, o nosotros, desde cada una de nuestras posiciones, ¿será que nosotros podemos hacer parte de ese equipo de recuperación? ¿Será que podemos también hacer parte de esa identificación de esas fragilidades que tiene nuestro sistema en general? Entonces, me ha parecido un tema importante de aprendizaje. Bueno, esto es aquí un poco más acerca de esas dimensiones de la vulnerabilidad física, económica, social, cultural, institucional. Evidentemente, trabajar con un pueblo tan multicultural como lo es San Andrés o como puede ser incluso La Guajira, pues eso tiene unas connotaciones muy diferentes, ¿cierto? Un pueblo raizal, un pueblo étnico, un pueblo con una movilidad también de personas del interior, inclusive afuera del país, como tiene esta isla, pues hace que tengamos unas necesidades especiales para el equipo de la gestión del riesgo. Entonces aquí tenemos algo importante. Recordemos entonces que tenemos exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación.
Obviamente esa capacidad de adaptación pues también está en función de esas amenazas y de esas capacidades previas que tienen los sistemas, ¿cierto? Entre más frágiles sean, pues muy difícilmente van a tener una mayor capacidad de adaptación y de resiliencia, ¿cierto? De esa resistencia a los enemigos. Entonces, ¿cómo vemos el riesgo en diferentes niveles? Entonces necesitamos verlo desde la gestión del territorio, desde cómo se van a desarrollar esos territorios, porque yo obviamente estoy haciendo esa vulnerabilidad con esos planes de desarrollo, ¿cierto? La sostenibilidad, la adaptación, la resiliencia. Y aquí entra un término que ha jugado un papel importante, que es el cambio climático. El cambio climático siempre lo hemos tenido, porque hace parte de las dinámicas naturales de la Tierra, ¿cierto? Sino que ahora tenemos un proceso exacerbado, acelerado por el calentamiento global. Entonces, aquí hay muchas cosas que podemos aprender del pasado, pero nos toca un nivel de aprendizaje supremamente rápido, porque los ecosistemas hídricos, el sistema climático que comprende no solamente la parte atmosférica, la parte todas estas esferas de la Tierra, pues están evolucionando más rápidamente y la vulnerabilidad que siempre empezamos rápidamente. Entonces aquí tenemos que incluir este término en todos nuestros planes de gestión de riesgo. Entonces aquí viene este ítem que desde el orden social pues, todavía a nivel comunitario todavía nos falta adoptar todos estos servicios. Bueno, voy a pasar estas un poco más rápido, porque si no vamos a alcanzar la última parte. Ustedes saben, conocen cuál es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, referido por la ley, con toda su estructura y sus órdenes nacionales, regionales, locales, y ese bidireccionamiento que tiene la siguiente. Ese bidireccionamiento que tienen en todos los órdenes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que obviamente tenemos que trabajar mancomunadamente por el nacional, por el local, y todas las personas, desde su nivel de conocimiento como ciudadanos, pues pueden aportar a esto. Entonces, esto es todo el esquema de esa estructura institucional. Aquí vemos la foto. Entonces, ¿cuáles son nuestros papeles, cierto? Entonces, normalmente nosotros nos quedamos hasta el nivel municipal, que es la implementación de los procesos de gestión de riesgo, y no involucrarnos a la comunidad o no nos reconocemos dentro de ese gran sistema y de cómo apoyamos. San Andrés y Providencia, quizás de los ejemplos a nivel nacional de esa comunicación de gestión de riesgo y de articulación con las comunidades, con los pueblos raizales, porque todo el tiempo estamos y casi que posterior a otros incrementos de este tema de escucha y ponga en práctica. Escucha y ponga en práctica. A nivel nacional tratamos de organizar nuestros instrumentos de planeación como hace la retroalimentación que tiene el territorio en general, pero pues obviamente no es el caso para todos los territorios costeros. Y también tenemos que empezar no solamente a escucharnos entre nosotros mismos, sino también, como lo mencionaba el profesor, sobre empezar a escuchar esas experiencias de lugares que tienen iguales posibilidades, amenazas, cómo están abordando el problema. A veces nos encerramos en esta es la forma como yo lo hacía siempre y así tiene que debe ser. No lo puedo cambiar porque así lo hicieron mis abuelos y no lo puedo cambiar. También podemos adoptar otras metodologías que de pronto pueden llegar a ser exitosas en materia de bueno, entonces, desde el orden nacional, en materia de esas amenazas, tenemos el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo, donde se integran a todas las instituciones que les competen con conceptuar y poder asesorar técnicamente, y aquí hay unas que hemos podido interactuar con ustedes, que son la Mesa de Alertas y Posiciones Tropicales, o en la que volcanes,
pero tenemos la mesa de sismos de tsunami, que ustedes hace muy poco que tuvo por ahí una amenaza de tsunami, y no solamente reconocer que existe la amenaza, sino qué es lo que vamos a hacer. Entonces, pues ya sabemos que existe, entonces toda esa organización, recientemente esta configuración de este comité se ha venido reestructurando para esa variabilidad climática, que como lo mencionamos anteriormente, no todo es cambio climático, sino también el reconocimiento de esos procesos de variabilidad climática. Colombia ha hablado bastante del Niño, reconoce gran parte de sus efectos y aún todavía faltan mucho por esa comprensión. Hemos dejado de lado muchos procesos de variabilidad climática que tienen influencia directa sobre el territorio. Entonces, necesitamos empezar a fortalecer y a conocer más acerca de esos otros procesos que pueden afectar el territorio, como alteraciones en América del Norte pueden ser un invierno o polares, pueden afectar o pueden inducir condiciones de tiempo extremo aquí, de diferentes periodos mucho más pronunciados, duraderos, más relevantes o el tipo de afectaciones de los regímenes de vida. Bueno, eso sí no han cambiado, de las otras instancias de coordinación en materia de reducción y de manejo. Entonces, pues ustedes saben que empieza la Comisión Clínica Asesora para la Reducción del Riesgo y la asesora de riesgos tecnológicos, pues para hacer esa diferenciación, pero como lo hemos hablado antes, al final terminan convergiendo por esos términos de multiamenaza que tenemos. Y solo voy al siguiente. Avanzar un poquito más porque eso sí debe ser entonces, la gestión de riesgo, dijimos que aparte de ser un proceso social, es un proceso que tiene instrumentos, planes, programas, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el Plan Nacional de Gestión de Riesgo y el Plan Nacional de Gestión de Riesgo por cambio climático. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a involucrar estos dos términos? Y uno es, yo me preparo para las amenazas que yo ya conozco, que tengo presentes, ¿cierto? Pero también empiezo a pensar en esos posibles escenarios futuros que, con base en diferentes estudios, en esos famosos escenarios de cambio climático, pueden ocurrir. Entonces, ¿yo cómo puedo planear para responder ante un escenario y ante las nuevas amenazas que se pueden estar originando por esos escenarios climáticos particularmente? Entonces, aquí no solamente tengo que planear para lo que yo ya tengo, sino que empezar a entender qué es lo que se me puede dar en el futuro para poder hacer una mejor gestión del riesgo, ¿no? Entonces, aquí yo tendré que hablar de ahora de el enfoque de cambio climático. Evidentemente, Colombia tiene una cantidad de planes y yo creo que ustedes aquí en San Andrés en los últimos años a veces nos dicen que estamos abrumados porque ya actualizamos un instrumento, ahora el otro, ya se me desactualizó el POD, ahora necesito volver a actualizarlo y aquí tenemos que hacer una coordinación y mejorar esta articulación en los diferentes instrumentos que nos da la ley, desde el orden ambiental, desde el orden de ordenamiento territorial, de gestión de riesgo y de la gestión del cambio climático. Entonces tenemos una cantidad de instrumentos de planificación y unos actores que parece que nos charlan y en el mismo nivel a veces parece que el señor de ordenamiento territorial es el que no se habla para nada con el plan de gestión del riesgo y entonces pues nos quedan unos planes totalmente desarticulados. Entonces están ahí sentaditos todos en la misma mesa, pero no se conocen. Entonces es un tema que definitivamente en la ley y en el papel es perfecto, pero en la realidad vemos que no están articulados, que no están actualizados y que no están actualizados a la realidad. San Andrés y Providencia han hecho la tarea recientemente curiosa.
Pero cuando uno mira las áreas costeras continentales, hay planes que llevan más de 10 años atrás, cuando su realidad es completamente diferente. Y aquí hablaba algo bien importante, la doctora Carolina, y es cómo hacer esa evaluación, porque tenemos unas amenazas que son dinámicas, una vulnerabilidad que es dinámica, ¿cierto? El grado de exposición que es dinámico. No es lo mismo pensar en la empresa hace 20 años que pensar en la empresa hoy, ¿cierto? Entonces, es necesario, otra vez nos toca hacerlo, sí, es necesario porque es un sistema dinámico. Por favor. Bueno, obviamente aquí está toda la integración con esos otros subsistemas, con el Sistema Nacional Ambiental. Obviamente, normalmente nos vamos y nos quedamos aquí en este sistema institucional, de las corporaciones, de los institutos técnicos, pero aquí estamos desde el área social, las universidades, las organizaciones locales, técnicas, el sector privado, que la mayoría de veces pues hacen sus planes allá como si fueran unas islas aparte, y les falta la intercomunicación con el Estado, para quien trabaja en el técnico. Entonces, pues aquí hay una cocina social que es importante fortalecer y que no reconozcamos. Bueno, aquí hay otras instancias como la CCO, que trabaja también con otros eventos, el Comité Nacional de Tsunamis, el Comité de Costeras, el CIRT, y otras instituciones que nos pueden hacer allí. Ya les decía, el tema de variabilidad climática, que es importante, también seguir trabajando, nos estamos enfocando solamente en cambio climático, cuando muchos eventos son de origen de variabilidad de algunos fenómenos y otros estamos compartiendo. Entonces necesitamos comprender todos en las diferentes escalas de tiempo y de espacio cómo nos están afectando, y obviamente pues el tema de cambio climático, ustedes ya lo reconocen, esos cambios producto de los patrones naturales de ciclos solares, terrestres, más que esa señal antrópica que tenemos. Entonces aquí, bueno, esta me parece importante, la siguiente, por favor. La siguiente. Obviamente tenemos unos indicadores, ¿cierto? Y una palabra, bueno, dos palabras que nunca deben irnos: catástrofes naturales. Los desastres, las catástrofes nunca son naturales, son producto de la falta de la gestión adecuada del riesgo. Entonces tenemos amenazas naturales, pero no tenemos desastres ni catástrofes naturales, porque eso es todo menos natural. Eso es importante que lo tengamos seguido. Vamos por aquí, siguiente. Y entonces pues tenemos unos eventos que tenemos que monitorear con mayor detalle para darle ciudad, ¿cierto? El tema de la de la temperatura superficial del mar, esa expansión térmica, aumento como consecuencia del nivel del mar, ¿cierto? Que podemos llegar a tener en algunas regiones. Estos aquí algunas simulaciones de esos cambios de ese nivel medio del mar que obviamente nos obligan a pensar en esa planeación de esas áreas marino-costeras. Entonces, normalmente todos queremos vivir frente a la playa y que prácticamente yo salga ya está en el mar. Entonces, pues obviamente hay que planear no solamente qué es lo que quiero, sino realmente cuáles son esas áreas seguras en las que yo realmente puedo ubicarme, y obviamente cómo le incluyo todos esos instrumentos que yo ya tengo definidos por la reglamentación. ¿Vale? Por favor, la siguiente. 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 Bien. Ok. En tema de los eventos extremos, entonces normalmente nosotros estamos en dos posiciones, cómo los eventos, las variables meteorológicas o hidrológicas alcanzan valores completamente típicos y cómo impactan el ambiente. Aquí pueden haber eventos que no necesariamente sean extremos, sino que sean el territorio recobrando su lugar. El ejemplo del GORI. Entonces, que el GORI me inunde, pues puede que no sea un evento extremo como tal, sino que hace parte de la dinámica y yo me metí en el río
¿cierto? O en las sierras cuando nos hacemos. Entonces decimos, no, es que nunca habíamos tenido una inundación como esta, nunca antes usted se ha ido a vivir dentro de la sierra. Entonces, hay que hacer una diferenciación realmente de si los eventos realmente son extremos o tenemos realmente digamos, una carencia de ubicación adecuada de los territorios. ¿Vale? Por favor, la siguiente. Entonces, en general, pues recuerden, en el escenario histórico, ¿qué es lo que posiblemente podemos tener? Tenemos que ver en términos de intensidad, duración, frecuencia, los eventos, analizarlos. A veces pasan, o hay características en los eventos que nosotros no vemos y que creemos que son nuevos como un solo evento que haya generado una afectación. Entonces tendemos a olvidarnos y ya les comentaba como el caso de Toyota, que pues llegaron posterior a una época con menos eventos, o eventos que pudieron haber pasado tan desapercibidos como este Nana, un evento que fue muy cerca aquí de San Andrés y Providencia, pero ni pena ni gloria, nadie ni se acuerda porque pues, no nos afectó, pero hace parte de la dinámica. Entonces, el observarlos así no me afecta, me ayuda también a comprenderlos. Entonces, ahí hace parte como de esa característica, como de la siguiente. Y para casi que culminar, han habido eventos que parece que fueron sacados de película. Y yo siempre le digo a las personas que eso me recuerda una película de Hollywood que mostraba 3 huracanes en fase. Y decía, wow, lo que exagerado. Y llegó el 9 de septiembre del 2018 y dije, wow, qué exagerado. Entonces, hay eventos que todavía, inclusive creo que pasó desapercibido. ¿Qué pasó? ¿Qué teníamos? ¿Cómo era esa interacción que estuvo en fase para que tuviéramos tantos sistemas a la vez accionándose? Y bueno, había otros sistemas meteorológicos también en fase. Entonces, mencionamos cuando se convergen múltiples fenómenos amenazantes como tal. Por favor, la siguiente, ya con esa, la siguiente, creo que termino. No es de verdad, aquí ya. Entonces, finalmente, voy a terminar con esta, las otras las voy a retomar para nuestro ejercicio de jueves, para la parte de vulnerabilidad, con este termino. Entonces, la gestión del riesgo climático, pues no es una gestión aparte, hace parte de la gestión. Yo debo ver mis amenazas actuales, reconocerlas, identificarlas, pero también identificar qué es lo que yo puedo esperar con estos cambios del clima que voy a tener, no solamente producto de esos efectos antrópicos, sino que hacen parte de esa dinámica natural. Entonces es importante todos esos trabajos que yo pueda hacer a nivel local, territorial, ¿cierto? Regional y nacional, pero la integración y la organización de todos esos instrumentos para que podamos estar realmente que hace parte, digamos, de esas carencias y dificultades en materia de acceso. Todos hablamos diferentes términos, todos pensamos que la planificación es diferencial y pues necesitamos armonizar todo eso que tenemos en la ley que funciona muy bien y funciona bien si las entendemos. Muchísimas gracias a todos.